Hablamos de un sistema de producción, decimos que es aquel que tiene la capacidad de transportar los fluidos desde el reservorio hasta la superficie y separarlos en petróleo, gas y agua. Los fluidos deben viajar a través de el reservorio, la terminación, la tubería de producción y restricciones y las facilidades de producción. Cuando analizamos el proceso de producción en un pozo de petróleo o gas, el mismo comprende el recorrido de los fluidos desde el radio de drenaje RE en el reservorio hasta el separador de producción en la estación o la batería receptora. También consideramos que existe una presión de partida de los fluidos en dicho proceso, que es la presión estática del reservorio, o PWS. Esta presión estática la podríamos considerar como la energía del reservorio. Una presión dinámica en la cara de la formación, o arena productora, PWFS, que se da antes de llegar a la zona del daño a la formación. Una presión dinámica PWF frente a la terminación del pozo. Una presión PWH en la cabeza del pozo, que dependerá de las caídas de presión aguas abajo de la misma. Y una presión final, o presión de entrega, que es la presión que tenemos en el separador o en la instalación de recepción de los fluidos producidos, que en este caso la denominamos PSEP o presión de separador. Repasando, los fluidos deberán atravesar medios porosos como areniscas, calizas fracturadas y otro tipo de roca reservorio. Luego deberán atravesar la zona del daño y terminación del pozo, que pueden ser los punzados, un empaque de grava, fracturamiento u otro tipo de terminación. En su recorrido hacia la superficie, deberá fluir por el interior de la tubería de producción y las restricciones que existan. Y por último, en superficie, a través de las facilidades como son los orificios, o también denominados chokes, válvulas, oleoductos, separadores u otro tipo de instalación que tengamos en superficie. Hablemos ahora de las pérdidas de presión a lo largo del sistema de producción. El primer concepto que no debemos olvidar es que las pérdidas de energía se dan en forma de presión a lo largo del sistema y a través de cada componente del mismo. ¿Y de qué depende? Depende de las características y composición de los fluidos, restricciones en el sistema al paso del fluido y al caudal de dichos fluidos, entre otros aspectos. Recorriendo el sistema de producción, vamos a identificar las principales pérdidas de presión. Recorriendo el sistema de producción, vamos a identificar las principales pérdidas de presión. La primera en el reservorio, desde el radio de drenaje hasta donde comienza la zona de daño a la formación, delta P1. Podríamos decir que es la zona donde no se alteraron las propiedades de la roca. Una presión delta P2 en la zona de daño y terminación del pozo. Una caída de presión 3 o delta P3 en la tubería de producción y en las restricciones que puedan haber en la misma. Y por último, delta P4, que serían las pérdidas de presión en las facilidades de superficie. En esta representación les voy a mostrar cómo se dan esas pérdidas de presión a lo largo de la línea de flujo del sistema. Primero tenemos las pérdidas de presión, como ya dijimos, en el reservorio, identificadas por PWS y PWFS. Posteriormente las pérdidas de presión en el entorno del pozo, zona de daño a la formación y a la terminación, pérdidas de presión a lo largo de la tubería de producción, y por último, las pérdidas de presión en las líneas de superficie y facilidades. Como verán, partimos en nuestra línea de flujo
con una presión estática de reservorio y tenemos una presión final, que sería la presión de entrega. A lo largo de todo el sistema hemos perdido distintos gradientes de presión que representan las pérdidas de energía a lo largo de toda la línea de flujo del sistema. Hablemos ahora acerca de la capacidad de un sistema de producción. Habiendo definido el por qué se dan las pérdidas de presión a lo largo del sistema, vamos a definir la capacidad del sistema de producción. La capacidad de producción de los sistemas está definido como el balance entre la oferta de energía del reservorio y la demanda de energía del sistema. Para realizar un balance de energía, se considera un punto a lo largo del sistema, que lo denominamos nodo, el cual nos permite analizar la oferta y demanda en ese punto. Este nodo puede ubicarse en distintos puntos del sistema, pero es común ubicarlo frente a la terminación, donde ingresa el fluido al pozo, y antes de la entrada a la tubería de producción. También se consideran varias tasas de flujo, caudales, y de allí se evalúa tanto la oferta de presión como la caída de presión aguas abajo del nodo. Esto es lo que se llama o lo que se utiliza habitualmente como metodología en optimización de producción basado en el análisis nodal. Es considerar un punto de análisis y evaluar qué sucede aguas arriba o aguas abajo de este nodo y ahí realizar el balance de energía. Una vez definido el concepto de balance de energía, te comento que la oferta de energía del sistema de producción está relacionado a la oferta de caudal de fluidos y presión del reservorio a lo largo de su vida útil. Esta energía puede disminuir, mantenerse o aumentar según el mecanismo de producción y o mantenimiento de presión del reservorio. Otro aspecto importante, no sé si lo sabías, es que la relación entre el caudal y presión ofrecido por el reservorio están representados por la curva de IPR, Inflow Performance Relationship, o curvas de influjo, como se lo denomina en algunos países. En lo que respecta a la demanda de energía, está relacionada con las pérdidas de presión durante el transporte de fluido desde el fondo del pozo hacia el punto de entrega final. Otro concepto importante a recordar es que la relación entre el caudal y la caída de presión a lo largo de la tubería de producción e instalaciones en superficies está representada por la curva VLP o Vertical Lift Performance. Una vez definida la oferta y la demanda de energía, estamos en condiciones de evaluar la máxima capacidad del sistema de producción. Y decimos que esta se da cuando se igualan la oferta de energía, que en este caso en función de la ubicación del nodo la denominamos inflow, con la demanda de energía del sistema, outflow. En este punto de igualdad se dice que el sistema está en equilibrio y solo variará la capacidad de producción si existen cambios en la oferta y o la demanda de energía del sistema de producción. Para finalizar este módulo, les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo puede variar la capacidad de un sistema de producción. El primer ejemplo representa la disminución de presión de reservorio, la presión estática de reservorio en el tiempo, generalmente dada por la declinación natural del mismo. A medida que disminuye la presión estática, disminuye la oferta de energía, que en este caso está representada por la curva de IPR, por lo que el caudal máximo ofrecido disminuirá. En el ejemplo que les muestro, este pozo surgirá o fluirá naturalmente hasta el punto 3, que es donde se intersectan las curvas. Pero ¿qué sucede cuando la presión estática llega al punto 4? Lo que tenemos allí es que tenemos una oferta de energía menor que la demanda de energía del sistema. Por lo tanto, requeriremos de un sistema de levantamiento artificial para poder brindarle la energía extra que necesita para elevar el fluido desde el fondo hacia la superficie. Y en el segundo ejemplo, les muestro cómo cambia
la curva de IPR debido al daño en la formación, es decir, un cambio que altera las propiedades de la roca del reservorio en el entorno del pozo, que genera mayores pérdidas de presión, lo cual se ve reflejada en una disminución en la oferta de energía, por lo que tendremos una disminución en la capacidad de producción del sistema. Vemos que tenemos la misma presión estática, PWS, pero evidentemente han cambiado las condiciones de flujo en el reservorio que han hecho que la oferta de energía sea menor. Por lo tanto, también disminuye la capacidad de producción de mi sistema. Y para finalizar, les quiero mostrar dos ejemplos de cómo puede variar la demanda de energía de un sistema. En este caso, o en el primer ejemplo, la disminución de la presión en cabeza de pozo. En este caso se muestra cómo al disminuir la presión, aumenta la capacidad del sistema de producción. Un ejemplo práctico es la instalación de compresores en pozos de gas de baja producción, y la instalación de los compresores en boca de pozo, lo cual permite bajarles la presión, por lo tanto, aumentar la capacidad de producción de ese pozo. Y el otro ejemplo es el cambio en el diámetro de la tubería de producción. Podríamos dar el ejemplo de una disminución en el diámetro de la tubería, una tubería 2, diámetro 2 menor que el diámetro 1, y la tubería 3 de menor diámetro que la tubería 2, lo cual aumenta las pérdidas de presión, por lo tanto también hace que disminuya la capacidad de energía, la capacidad de producción de nuestro sistema en este caso. En resumen, reconocer los elementos del sistema de producción, así como identificar cuáles son las variables que afectan su capacidad, es de suma importancia a la hora de optimizar la oferta y demanda de energía del mismo, y por ende maximizar la productividad y eficiencia de nuestro sistema de producción.